Los recientes comicios parlamentarios en Libia no lograron detener la violencia en ese país y continúan los choques entre las milicias rivales. Decenas de muertos en distintos atentados. El aeropuerto de Trípoli en medio del fuego de bandos enfrentados y colapsado por quienes quieren desesperadamente abandonar el país, muestran la cara actual de Libia. El caos que vive Libia llevó a varios países occidentales a retirar a su personal diplomático y recomendar a sus conciudadanos que abandonen el país, mientras que el débil gobierno interino pide a los rebeldes que cesen los combates que amenazan con el derrumbe del Estado. En este panorama se inscribe la reciente evacuación de la embajada estadounidense en Trípoli, vista como el último capítulo de una crisis sin resolver para la administración de Barack Obama desde la caída y asesinato de Muammar Gaddafi en 2011. En los 3 años posteriores a la caída de Gaddafi, el frágil gobierno que permanece en el país y el ejército que le responde se han visto incapaces de controlar a los excombatientes que se oponían al líder caído y que hoy se niegan a entregar las armas en rechazo al actual escenario político. La situación se agravó en las últimas 2 semanas, cuando milicias islamistas de la ciudad de Misrata, a 200 kilómetros al este de la capital, lanzaron un ataque sorpresivo contra el aeropuerto de Trípoli, que está bajo el control de una milicia rival de la localidad montañosa de Sintán, a 170 kilómetros al sudoeste de la capital. El lugar se transformó entonces en un campo de batalla que pronto dejó un centenar de muertos y más de 400 heridos, según datos oficiales. En su intento de ganar posiciones, ambos bandos lanzaron fuego de artillería y misiles Grad, uno de los cuales impactó en un depósito de combustible de la petrolera libia Brega. El disparo alcanzó un tanque que contenía 6,6 millones de litros de combustible y además pone en peligro los depósitos que almacenan 90 millones de litros. Un drama extra se apoderó de la situación. Los bomberos que intentaron apagar las llamas debieron retirarse ante la continuidad de los combates. La producción petrolera de Libia es hasta aquí de 500.000 barriles por día, pero este ataque podría hacerla disminuir hasta índices alarmantes, teniendo en cuenta que esta nación del norte de África depende casi totalmente de las exportaciones petroleras para alimentar y emplear a sus cerca de 6 millones de habitantes. En las 2 últimas semanas se han producido no menos de 150 muertes y más de 500 heridos, según datos oficiales. Buena parte de ellos en la lucha que se desencadena por el dominio del aeropuerto de Trípoli, cuyas instalaciones están destrozadas en un 90%. Las milicias islamistas de Misrata, comandadas por el general Salah Badi y acusadas de estar siendo apoyadas por Qatar, continúan su lucha contra las milicias liberales de Sintán, dirigidas por Mahmoud Jibril y respaldadas por países vecinos y los Emiratos Árabes. En medio de la violencia, los libios esperan que el nuevo parlamento, surgido de las elecciones del 25 de junio, logre, gracias a la legitimidad de las urnas, imponer el fin de los combates. Pero precisamente allí parece estar el origen de esta última escalada de violencia. La mayoría de los diputados elegidos, que suceden a quienes ocuparon los asientos del antiguo Congreso General Nacional, el Parlamento de la Transición, son independientes que se oponen a los islamistas, lo que generó la oposición de estos, incluido el influyente Partido de los Hermanos Musulmanes. Esto fue advertido por los comisionados de la Unión Europea, de Estados Unidos, de Francia, Gran Bretaña y de la Liga Árabe, que se reunieron el pasado 24 de julio en Bruselas buscando favorecer el diálogo. Lejos de eso, su informe final corrobora que la situación es crítica y que la inestabilidad está llegando a extremos inquietantes. En este contexto, Estados Unidos evacuó a sus diplomáticos de Trípoli a la vecina Túnez y cerró su embajada. La misión de apoyo de la ONU en Libia y el Comité Internacional de la Cruz Roja también retiraron a su personal. La medida
Fue seguida por varios países europeos, entre ellos Francia, España, Alemania y Holanda, que montaron operativos para que sus ciudadanos abandonen el país. Desde hace 3 años, cuando la caída de Gaddafi coincidía con el comienzo de la llamada Primavera Árabe, que ilusionó con sus prometidos cambios al mundo occidental, la violencia ha venido siendo una constante en la región, con su entramado de política y religión. Una situación que aún hoy persiste en mostrarse como el único escenario posible. Bueno, actualizamos información. Hoy, 2 de agosto, iba a reunirse el Parlamento elegido en junio, como un gesto de una fase nueva que se abría de mayor estabilidad. Bueno, no se pudo realizar porque justamente llegaron, de los 200 parlamentarios, llegaron un poco más de la mitad, pero la situación es tan caótica en el país que realmente no se pudo llevar a cabo, se suspendió. Es parte del escenario que está viviendo Libia. Y yo pensaba en el fiasco de esto que se llamó Primavera Árabe, ¿no? Porque estuve pensando así cosas que habían pasado en estos 3 años, que como decía al principio, Estados Unidos había prometido democracia, estabilidad, bienestar. Era un país, recordemos, que estaba en el puesto 53 del listado de Naciones Unidas en cuanto a sus características. Estaba muy al lado de Uruguay, es decir, tenían unas características de un nivel de vida muy bueno y realmente hoy viven en el caos. Pero ¿qué pasó? En el caso de las monarquías, o sea, hubo un movimiento en los casos de los gobiernos que tenían, que no eran monarquías, que gobiernos presidenciales, aunque esas presidencias duraban décadas, repúblicas. Las monarquías no sufrieron ningún tipo de cambios. Para Estados Unidos tampoco hubo demasiados cambios, porque se reacomodó el escenario a tal punto que los que consiguió tener de aliado, en el caso egipcio, en el caso Túnez, más o menos a los mismos. Tampoco se cambió, por ejemplo, un caso como la situación de la mujer, siguió exactamente igual. Sí hubo una radicalización del Islam. Estos grupos islámicos radicales empezaron a aparecer como, o los señores de la guerra empezaron a aparecer como actores importantes, mientras que en el caso de Libia con Gaddafi estaban controlados en ese balance que tenía Gaddafi con todas las diferentes tribus. También cambió el tema del Kurdistán, sobre todo en el caso de Irak. Y otro de los cambios que todavía está definiéndose, no está claro qué va a pasar, es los países como Qatar, Turquía y Arabia Saudita, que empezaron a tallar de otra manera en la región. Y finalmente, efectos de estos 3 años de Libia es en los mercados inmobiliarios. Está registrado que tanto en París como en Londres, esta primavera árabe, entre comillas, que bueno, que yo creo que es una denominación bastante cuestionable, implicó una movilidad de capital muy importante que se tradujo en la compra de inmobiliaria en estas 2 grandes capitales, París y Londres. Yo de todas maneras creo que el caso de Libia es muy particular. Yo no hablaría de fiasco. A mí no me gusta la expresión primavera árabe. Yo creo que hubo revueltas y una verdadera revolución en el caso de Egipto, incluso en el caso de Libia. La caída de Mubarak después de 30 años de gobierno, el hecho de que por primera vez las masas árabes salieran a la calle para derrocar a un presidente que estuvo 30 años, a mí me parece que la historia va a quedar y que va a haber avances y retrocesos como ha habido en otros procesos revolucionarios en la historia. La Revolución Francesa también es conocida como Revolución Francesa y tuvo avances y retrocesos, incluso con restauración monárquica, pero de todas maneras cuando uno lo mira con una visión histórica, uno dice, hubo una verdadera revolución. Más allá de lo que Estados Unidos prometiera, yo creo que las masas no salieron a la calle por lo que prometió Estados Unidos. Lo que salieron a derrocar a Mubarak salieron porque querían derrocar a Mubarak, y los que salieron a derrocar a Gaddafi o a Bashar al-Assad, o en el caso de Túnez o en el caso de Yemen, salieron a derrocar a sus gobernantes, más allá de lo que prometiera Estados Unidos. En este punto vos sabés que nunca estamos de acuerdo. Yo no lo veo como una revolución, porque, digamos, en palabras como las que utilizó Íñigo, nuestro entrevistado de hoy de Podemos, lo viejo
no se ha modificado, digamos. Puede ser que ahora esté al-Sisi en lugar de Mubarak. Pero cayó Mubarak después de 30 años. Sí, ese movimiento masivo era novedoso. Pero no fue hubo novedoso en el ningún mundo cambio, árabe. pero no hubo ningún cambio estructural, Pero hay que verlo ni siquiera cualitativo nos encontramos en 20 años, acá en Visión 7 Internacional, o en 50. Eso es lo único que la historia nos dirá quién tiene razón. Es que si vos veías la restauración monárquica en Francia, después de la caída... pero hubo un periodo donde había realmente hubo un intento de cambio estructural. Además, me parece que no se pueden comparar realmente procesos europeos y del siglo XVIII con este. No, yo digo en el sentido que históricamente la Revolución Francesa tal vez en su momento no fue vista por todos como una verdadera revolución, pero yo creo que para el mundo árabe la caída de Mubarak significó una verdadera revolución. Más allá de lo que piensa Estados Unidos, sus objetivos en Libia, en Egipto, sin lugar a dudas, hoy Estados Unidos está muy contento con tener al general al-Sisi. Bueno, está bien, es posible que dentro de 20 años sea como vos decís, o puede ser que sea como yo digo. No lo sé, por eso digo, nos encontramos en 20 años acá con Félix Taylor. El resultado hoy al menos me da la razón a mí. No estoy tan convencido. Hay que verlo históricamente, La reproducción de lo mismo con otro personaje, con otra característica, con una supuesta elección de un general que meses atrás había hecho un golpe de Estado, bueno, en fin. La situación, de hecho, igual de calma no está. No, eso por supuesto nadie tanto en Bengasi como en Trípoli se siguen enfrentando por distintas razones. En el caso de Trípoli es por el control del aeropuerto. Además de esto significa el control del contrabando y el petróleo. De todas las mercancías que andan circulando por ahí, petróleo, armas, drogas, en fin. Sí, un país petrolero muy importante. Yo estaba mirando otra vez un diario que yo seguí mucho cuando fue la revuelta contra Gaddafi, del Tripoli Post en inglés, y donde muestra un escenario dantesco en las diferentes ciudades, en los diferentes pozos de petróleo, caos total, nadie sabe quién gobierna nada. Yo busqué también información sobre la producción, no disminuyó. Y de hecho pero bueno, son esas noticias periodísticas o esos informes que uno los percibe más como un marketing para llamar inversores o para presentar un escenario que no sé si están así. Muy difícil encontrar datos de la producción de petróleo en Libia, yo en encontré Irak. En diarios como The Independent o The Guardian que decían que la producción no había disminuido. Esto en este año, ¿no? Eran noticias de este año, pero ya te digo, todos tenían un tufo que vos no sabés si están recomendando algo o no, es difícil Igual la pregunta saberlo. Es, si no bajó la producción, o sea, la cantidad que sea, la pregunta es ¿quién se queda con ese petróleo? Bueno, los chinos seguro que no. Claro, los chinos y rusos que habíamos mencionado seguro que no. En Libia se retiraron hace 3 años. Nunca se sabe si no hay empresas chinas también. Bueno, por ahora parece que no, porque se retiraron en ese momento, hace 3 años atrás. No, y finalmente lo de la otra noticia para actualizar es que se cerró finalmente la frontera con Túnez. Sí. Estaban pasando entre 5.000 y 6.000 personas por día por la situación espantosa de guerra y de dificultades, de escasez que están viviendo los libios, y Túnez alega que no tiene capacidad para recibir esta cantidad de gente. Porque ya había recibido una gran cantidad de refugiados de Libia. Desde hace 3 años. Claro, hace 3 años. Así tal que cual. esa es la noticia. Bueno, vamos a Félix. Bueno, vamos a ver qué pasa dentro de 20 años. En fin, ustedes son tremendos también. ¿Estaremos acá? Estaremos acá, por supuesto. No, por supuesto, ¿cómo no vamos a estar? Yo voy a ser mayor de edad ya dentro de 20 años. Fernando de Pergamino nos felicita por el programa y dice, ¿por qué el gobierno argentino no expulsa ya al embajador de Israel? Bueno, algo que comentaban ustedes. Una pregunta a nosotros no somos gobierno ni cancillería, somos periodistas que estamos comentando y analizando la realidad. Eso se lo tienen que trasladar a los que tienen otras responsabilidades. Exactamente. Carlos de Floresta pregunta a Pedro específicamente, ¿no? Dice, si no existiese en Israel el sistema antimisiles, con los cohetes que cayeron sobre Israel, ¿qué hubiese pasado? Dice No Carlos. Se puede hablar de algo que no existía. Hipótesis. Es imposible de responder a eso. Y Cristian de Pergamino dice, ¿por qué Palestina no hace uso del Estatuto de Roma y lleva a Israel a la Corte Penal Internacional? Supongo que no será un Estado, ¿no? Todavía claro. Me parece que sea parte del Tribunal Internacional, ¿no? Claro. Sí. Bueno,
Atención, último dato de la incógnita. Recuerden, hasta las 2 estamos 0800 444 1777 y 45350709. Allí ya se lo ve a nuestro personaje un poco más reciente esta fotografía. Y cuando vuelve de Corea, este señor que ustedes están viendo allí escribe The Hunters, Los Cazadores, novela en la que narra sus vivencias como piloto de combate. En 1958, su historia llega al cine protagonizada nada más ni nada menos que por Robert Mitchum. ¿A quién nos estamos refiriendo? 0800 444 1777 y 45350709. No se vayan, porque luego de la pausa, entre otras cosas, le vamos a decir quién es nuestro personaje de hoy. Ya volvemos.